Bueno, y aquí estamos llegando a la última lección de esta segunda etapa, la lección número 6, que es el periodo israelita, ¿sí? Dentro de cada uno de estos periodos, dispensaciones que estamos viendo, este es el último de esta etapa. Luego podrás encontrar en la plataforma el examen, el segundo examen de la materia desarrollo de la profecía. Recuerda que estamos viendo esta anteúltima materia del IET, del Centro 926 de la Iglesia Manto de Elías, y vamos a desarrollarlo. Tema 1, un poco de historia, ¿sí? El periodo israelita abarca desde Moisés y la ley hasta el sacrificio de Cristo en la cruz. Marca este periodo la ley dada por Dios a Moisés, y Jehová es el Dios del pueblo de Israel, Jehová como Dios de Israel. Después de Egipto hay una serie de acontecimientos que han marcado la historia de Israel. Luego de salir, ¿sí?, de la esclavitud, acampan en el monte Sinaí, acampan durante un año. Moisés recibe los 10 mandamientos y la guía para construir el tabernáculo. En este tiempo es donde Dios le da la dirección de armar el templo, cómo iban a ser sus medidas, de qué tipo de telas iban a hacer, cómo iba a ser el traslado de cada uno de los utensilios, a la vez que recibe en el monte los 10 mandamientos escritos por el mismo Dios en las tablas. Se organizan, ¿sí?, el pueblo como nación y marchan a la tierra prometida. Y este viaje, un viaje que tendría que haber durado unos pocos días, unas pocas semanas, dura 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo se rebela, porque el pueblo no tiene memoria, porque el pueblo se olvida de lo que Dios había hecho por ellos. Y Dios, que es un Dios bueno pero justo, marca un juicio, que ninguna de las generaciones que se había olvidado de todo lo que Él hacía por ellos iba a entrar a la tierra prometida. Por ende vagaron 40 años hasta que el último de esa generación murió. Y la nueva generación entró con el líder, con Josué. Dios se lleva a Moisés. Antes de entrar, Moisés no la logra ver la tierra prometida, pero no entrar. Y sigue sus pasos Josué, quien conquista la tierra. No solo la conquista venciendo un montón de enemigos dentro de ella, sino que es el encargado de dividir la tierra a partir y a través de las 12 tribus que surgen de los 12 hijos de Jacob. Muere Josué y el pueblo decae. Y aunque se levantaban líderes tras líderes, los jueces, ¿sí?, el pueblo, cada vez que un juez moría, volvía a decaer y a caer en el pecado. En este periodo de los jueces, terminando este periodo, el pueblo, en vez de estar feliz bajo la dirección de un Dios todopoderoso, le demandan a Dios un rey. Dios les da un rey, les da a Saúl, quien reinaría durante 40 años, pero su arrogancia lo llevó al fracaso. Y esto hizo que él perdiera la herencia del trono, y no la heredara a su hijo Jonathan, sino que la heredara a David, quien reinó 40 años también. En medio de estos reinados vemos como personaje sobresaliente Samuel, quien fue llamado por Dios, ¿sí? Sabemos la historia de Samuel y su madre Ana, fue juez, sacerdote y profeta de aquella época. Y en este tiempo Dios pacta con Moisés, Dios les promete hacerlos un especial tesoro, una nación santa, un reino de sacerdotes. El pueblo solamente debía guardar y cumplir todos los estatutos y mandamientos y ordenanzas que Dios había establecido. Esta ley que Dios da, ¿sí?, al pueblo muestra que Dios es justo y ordenado. Es un periodo de revelación en el monte Sinaí. El propósito de la ley era que entienda el pueblo que así como Dios era santo, ellos tenían que ser santos, que supieran que había consecuencias si seguían en el error, que los errores, la desobediencia trae consecuencias y la obediencia trae bendiciones. Les marcaba la necesidad de un Salvador y debían aprender a guardarse. El alcance de la ley era para sujetar a una nación rebelde, intentar ponerle límites, ordenarlos. Había sacrificios y ceremonias que les permitían limpiar sus errores a través de estos sacrificios y ofrendas especiales y ceremonias especiales, ofrendas de paz, ofrendas del palomino y distintas ofrendas. Bueno, si te gusta profundizar en la palabra, ahí tienes todas las ofrendas, su significado, cómo debían hacerlo.
y todo esto ellos debían cumplirlo como obediencia para ser limpios y recibir el perdón de parte de Dios. Era una guía, no era un medio, la ley no los iba a llevar a la salvación, era una guía para poder enderezar sus pasos. Vemos a Dios, a Israel y la ley en el tema 4. Dios elige el pueblo y trata de guiarlos como Él quería, ¿sí? Dios les dará a Cristo para salvarlos, pero no solo a ellos, sino a todo el mundo. La salvación se expande, ¿sí? A toda criatura. Ellos eran sacerdotes y Dios les da un trato especial para que se arrepientan. Su idea era poder transmitir su palabra, que el pueblo pudiera transmitir la palabra de Jehová a todas las naciones. Cada vez que se transgredía la ley, caía un juicio de parte de Dios, pero nunca Dios rompió su pacto. Nunca Dios volvió a destruir la humanidad. Solo aquellos que rompían, solo aquellos que transgredían la ley, se perdían las bendiciones que Dios les tenía preparadas y que les había prometido. Y el último tema de esta lección número 6, el pacto levítico, ¿sí? ¿Quiénes eran los levitas? Vienen de la tribu de Leví, uno de los descendientes de las 12 tribus, uno de los hijos de Jacob. Los levitas eran los que ministraban en el tabernáculo. Hay un pacto dentro de la ley que hace Dios con el sacerdocio levítico. Dios perdonaría, ¿sí? Si se presentaban con el sacrificio correcto. Él sería su herencia. Y el hombre tendría que cumplir una serie de requisitos para que este pacto con el sacerdocio levítico se pueda cumplir y mantener. Solo los sacerdotes podrían entrar en el templo, acamparían alrededor del mismo y al marchar ellos llevarían los utensilios sobre sus hombros. Los sacrificios debían ser con detalles específicos que Dios ya había estipulado a través de todos los estatutos y decretos que le había dado a Moisés. Ellos debían presentarse sin mancha y no todos los levitas eran sacerdotes, por ende no todos iban a poder entrar al lugar santísimo. Toda la tribu de Leví sí tenía como responsabilidad enseñarle la ley, la palabra de Jehová al pueblo. En los sacerdotes y en su vestimenta, en sus actitudes, en cada paso que daban dentro del ceremonial, dentro del tabernáculo, vemos y podemos unificar y relacionar la figura de Cristo. ¿Sí? Así que bueno, como conclusión de este periodo, de esta lección número 6, tenemos una serie de acontecimientos fundamentales y una serie de personajes fundamentales que tuvieron que ver con los cambios y las decisiones puntuales que Dios estipuló y que nos dejó como enseñanza para cada uno de nosotros. El cruce del Mar Rojo, Israel como nación, entrega de la ley, el pacto de Dios con Moisés y con el pueblo de Israel, la construcción del tabernáculo, el pacto con la tribu de Leví, los 40 años en el desierto, la muerte de Moisés, el cruce con Josué del Jordán, la victoria de Jericó y Jai, el reparto de las tierras a las 12 tribus, la decadencia durante la etapa de los jueces, el cambio de una vida teocrática dirigida por Dios a ser gobernados por un rey, a una monarquía, y la obstinación de Saúl que le llevó a perder su reinado. Así que en este periodo vemos a Moisés con Aarón, vemos a Israel como nación, vemos a Josué como un líder que heredó, ¿sí?, el liderazgo de Moisés, vemos a jueces, una etapa de jueces, una serie de larga cantidad de jueces, por ejemplo como Débora, Barak, Sansón, Jefté. Vemos a un gran sacerdote que intentó guiar a Saúl, que fue Samuel. Vemos a un rey obstinado y que cae en pecado y le falla a Dios como Saúl. Hasta aquí hemos llegado con la lección número 6. Espero que a continuación puedan ingresar al examen y realizarlo correctamente, ¿sí? En cada una de las lecciones 4, 5 y 6, en esta síntesis, ¿sí?, del libro, he tratado de dar específicamente los puntos importantes que aún van a ser tomados en el examen. Dios siga bendiciendo sus vidas.